Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro y estas son las noticias de este miércoles en Digital. Noticias Telemundo Digital. Yo quiero que se haga justicia. My name is Leslie Castellanos. Era mi mejor amiga, cargando un oso que tiene el sonido de los últimos latidos del corazón de su hija. La madre de Arlene dice que su niña era su todo. ¿Cubrebocas, sí o no? Si está vacunado, ya no será obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados en California. Pero, ¿qué pasa con los que no están vacunados y los estudiantes en las escuelas? No tenemos miedo. Ucrania celebra su Día de Unidad. Rusia dice que repliega sus fuerzas, pero Estados Unidos dice que no hay evidencia de eso. Mientras México evacúa a sus nacionales. Buenas tardes desde Los Ángeles, California, a las puertas del Coliseum Memorial, donde esta ciudad celebró a su equipo, los Rams, campeones del Super Bowl. Enseguida hablaremos de eso, de los festejos de hoy. Pero arrancamos con una tragedia. Es en Houston, Texas. Una niña de 9 años que murió de un disparo en la cabeza. Hoy sus padres clamaron justicia con un dolor profundo. Edgar Muñoz tiene la historia. Y este es el osito, es mi niña. Sus últimas palpitaciones antes de que me la desconectaran. Los padres de la niña Arlene Álvarez, de 9 años, quien murió luego de recibir un disparo en la cabeza, grabaron sus últimos latidos de corazón. Este es el momento antes de desconectarla del respirador artificial. Su mamá confesó que jamás imaginó vivir en carne propia la criminalidad en Houston. Y nunca pensé que era algo que yo iba a pasar por esa experiencia. Este es un dolor que no se lo deseo a nadie. Mi niña era mi todo, mi mejor amiga. El papá de Arlene prometió no descansar hasta hacer justicia por su hija y criticó al juez por fijar una fianza de $100,000 a Tony Earls, quien sacaba dinero de un cajero automático cuando fue víctima de un robo y comenzó a disparar, hiriendo a la niña dentro de su vehículo. Esto no fue cosa de Dios, no fue cosa del destino. Me la arrebataron por un enojo y rabia que tenía porque él estaba disparando. El abogado de la familia, Rick Ramos, dijo a Noticias Telemundo que fueron 3 disparos los que hizo el tirador y por ahora solo enfrenta el cargo de asalto agravado con lesiones serias. Ese hombre se hizo entonces un asesino después cuando sacó la pistola y llegó a esa familia y intencionalmente disparó la pistola. Amigas de Arlene hablaron desconsoladas y familiares denunciaron que en ese cajero automático ya se habían presentado al menos 2 robos. Me quitó mi bebé, mi reina. Ay, no, es un dolor que no se lo deseo a nadie. Más quiero justicia. Houston vive una ola de temor por el uso de armas de fuego. En 2 semanas, 3 niños alcanzados por las balas. La familia de Arlene Álvarez, llenos de decepción y tristeza, comienzan a partir de hoy a despedirla con varias vigilias. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Durísimo, durísimo. Gracias, Edgar. En California, desde hoy, el cubrebocas ya no será obligatorio para las personas que estén vacunadas contra el COVID-19. El número de contagios y el número de hospitalizaciones ha caído, pero para algunos expertos puede ser demasiado pronto todavía para terminar con el mandato de mascarillas. María Paula Ochoa informa. Leticia se siente aliviada de saber que ya no necesita usar el cubrebocas para entrar al supermercado. Más que todo respira bien, pues, y respira uno el aire más fresco. Y es que desde hoy en California no es obligatorio que quienes estén vacunados usen cubrebocas en interiores y eventos masivos al aire libre, como los festivales de música de Coachella y Stagecoach, que este año no impondrán ningún protocolo, ni siquiera a los no vacunados. Sin embargo, Mima piensa que es una protección importante y continuará usándola. Porque digo yo, la protección es para uno mismo, ¿no? Sin embargo, en condados como el de Los Ángeles, donde el promedio de contagios por semana bajó de casi 42,000 a unos 4,300 en un mes, aún es mandatario usarlo en sitios cerrados. Y aunque el Departamento de Salud permitió eliminar el cubrebocas en los espacios al aire libre en las escuelas, en el Distrito Escolar de Los Ángeles continuarán con sus mandatos al menos esta semana. Algunos doctores recomiendan traerla cuando se esté más expuesto. Van a haber mucha gente en nuestra comunidad que van a seguir vulnerables y que van a tener mucho más riesgos y de todos modos tenemos que ponernos la mascarilla con ellos y por ellos.
Y es que aunque en el país los contagios diarios han caído casi un 40% y las hospitalizaciones un 28%, todavía se registran unas 2.000 muertes diarias, por lo que los CDC consideran que eliminar la máscara es prematuro. We are assessing the most important factors based on where we are in the pandemic and will soon put guidance in place that is... Por ahora están evaluando no solo el número de contagios, sino también la capacidad de los hospitales. El lugar más feliz de la Tierra, Disneylandia, seguirá la recomendación del Estado y a partir de mañana quienes visiten el parque y estén vacunados podrán permanecer sin el cubrebocas. En Anaheim, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Y nos vamos a Ucrania con otra de las noticias importantes de este día. Estados Unidos asegura que Rusia no ha estado replegando sus tropas de la frontera. Al contrario, dice que el Kremlin ha sumado más de 7.000 efectivos en los últimos días. Con esa amenaza presente, hoy los ucranianos salieron a celebrar la unidad del país. Ahí se encuentra Sol Macaluso. Sol, buenas noches. Gracias, Julio. Buenas noches. Y el Día de la Unidad se convirtió en uno de los más tensos que hemos vivido aquí en Ucrania. Después de semanas intentando calmar las tensiones, el presidente Vladimir Zelensky declaró que están listos para defenderse y que no le temen a ningún enemigo. Kiev celebró el Día de la Unidad con una bandera gigante, pero su promotor, el presidente Vladimir Zelensky, estaba en la frontera con Bielorrusia. Le agradeció a sus tropas y por primera vez habló de guerra, afirmando que no tienen miedo y están listos en caso de un ataque. Rusia publicó un vídeo de un supuesto repliegue militar, pero ni las imágenes satelitales ni el gobierno estadounidense les creen. And we continue to see not only these forces mass, we continue to see critical units moving toward the border, not away from the border. Además, el Departamento de Defensa, las Fuerzas Armadas y 4 bancos ucranianos han sido blanco de ataques cibernéticos. El secretario general de la OTAN dijo que los movimientos parecen la antesala de una guerra. Mientras, la embajada mexicana en Kiev evacuó a sus ciudadanos. He estado muy tensa y muy nerviosa y con el ofrecimiento de nuestra embajada decidí que era oportuno. Tenemos un niño de 3 años. Y es como medida preventiva por si en caso de que pase algo. Expertos aseguran que las próximas 48 horas son decisivas. Y para que se den una idea del nerviosismo, mi camarógrafo ucraniano me confesó hoy estar planeando trasladar a su familia a la frontera con Polonia. Regreso contigo, Julio. Muchas gracias, Sol Macaluso, desde Ucrania. Vamos a regresar a Estados Unidos, concretamente al estado de Florida. Ahí un estudiante latino recibió una golpiza brutal dentro de un autobús escolar. El niño llegó hace poco a Estados Unidos con sus padres y ellos ahora están indignados, pero además están sorprendidos porque los otros alumnos no tomaron acción y las autoridades escolares tampoco. Lourdes Hurtado tiene la historia. Son imágenes que ningún padre de familia quisiera ver, especialmente si el pequeño recibiendo la golpiza es su hijo de 13 años. Tengo miedo, mi hijo tiene miedo de ir al colegio, yo estoy confiando de que mi hijo está en buenas manos y ese niño me hubiera podido matar a mi hijo y nadie se metió, nadie dijo nada. El incidente sucedió el viernes en el autobús escolar de Freedom Middle School en Orlando, Florida. Mervin Alejandro lleva apenas 4 meses en esa escuela. Su familia huyó de Venezuela y llegaron a Estados Unidos hace menos de 7 meses. Levanto la voz en representación de todos esos niños que son agredidos, niños que emigran con sus padres huyendo de otros países, ¿verdad? Y vienen a recibir esas agresiones de parte de otros niños. La brutal golpiza no terminó hasta que el conductor del autobús frenó y los separó. Mervin Alejandro sufrió lesiones en el cuello y en la cabeza. Sus padres reportaron el incidente a la policía y a las autoridades escolares, pero aseguran que la directora se ha tardado en atenderlos. Freedom Middle School no respondió a nuestra solicitud de comentario, pero el distrito escolar del condado Orange nos dijo que ya están en contacto con la familia y realizan una investigación. Desafortunadamente, estos incidentes son cada vez más comunes. Golpeándole la cara. Como describe esta madre en Washington, preocupada por su hijo de 12 años. Yo tengo más miedo que mi hijo, porque mi hijo quiere ir a la escuela, él no quiere dejar de ir a la escuela. La recomendación para los padres es que exista comunicación abierta y permanente con sus hijos. Es importante hacerle ver al niño o a la niña que está siendo apoyado por sus padres, que le estamos creyendo lo que él nos cuenta.
Además, los expertos indican que es fundamental que las víctimas de bullying tengan acceso a tratamiento psicológico profesional y que reporten todos los incidentes para hacer frente a esta violencia. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Qué fuerte, ¿no es cierto? Hay otra pelea que tiene a dos policías en Nueva Jersey bajo la lupa. Los están investigando por la manera en la que separaron a dos jóvenes que se estaban dando golpes en un centro comercial. Aquí lo tiene, los agentes sentaron a un joven blanco de origen latino y se fueron sobre el joven negro, lo sometieron en el suelo, lo esposaron. Algunos testigos los acusan de racismo. Aquí en California, el sector agrícola tiene un valor de $50,000 millones. Son 2/3 partes de las frutas de todo el país que vienen de aquí, de California. Y aquí en Los Ángeles, concretamente, hay un mercado de mayoreo desde el que se distribuyen gran parte de esos productos. Es un sitio en donde la actividad nunca se detiene, aunque la inflación, eso sí, ha logrado frenar un poco el ritmo. De eso va nuestra serie de hoy, Un día a la vez. Explota la mañana en el centro de Los Ángeles. Aquí está, esa con tapadera. Pero aquí, como siempre, ya se habían adelantado al sol para empezar a trabajar. En el Produce Market de la ciudad, empiezan desde madrugada. ¡Pásale, pásale! ¡Barato, barato! Paga 2, se lleva 1. Todo se vende en este lugar. Un mercado al mayoreo que alimenta el sur de California. Jamaica, canela, cacahuates, huevos, cajas de huevos a la mitad o completas. La comida que aquí vemos se revenderá en los restaurantes, en las pequeñas tiendas y en los negocios de Los Ángeles. Pero pasa eso, acá está la hielera, siempre está en 31 grados. Carlos vende fresas de México y California. Tiene 30 años de vida y 30 años aquí. Es que es un negocio que ha estado aquí desde 1990. Yo básicamente nací aquí. Pero la historia de este mercado va más de 100 años atrás, cuando los agricultores del estado lo fundaron para ofrecer sus productos a la gente de la ciudad. Estamos aquí y hace como 100 años también había personas aquí haciendo lo mismo, pero con caballos. Ahora tienen sus diablitos, pero antes ahí tenían ahí un burro, yo pienso, cargando aguacates o lo que sea. En todo el tiempo que él lleva aquí, Carlos nunca había visto que los precios subieran tan rápido como ahora. No te rinde tanto como hace un año o 2 años. El golpe de la inflación se nota. A un lado de Carlos trabaja Leslie, que vende aguacates de Michoacán. ¿Ha subido los precios? En esta semana sí. ¿A cuánto está una caja? De un aguacate mediano en $70. ¿Y a cuánto estaba antes? 55, $60. ¿En cuánto tiempo subió? En este fin de semana. No me digas. Las ventas son muy bajas, que los clientes están comprando menos. Las ventas caen y los precios suben. En diciembre de 2021, las frutas y las verduras tuvieron su mayor aumento en 10 años. Hoy te llevo una orden de aguacate que van para Santa María. Piezas clave del intercambio comercial son los jóvenes como Miguel, encargados de cargar la mercancía. ¿Sientes que todo ha subido de precio? Sí, la verdad sí, demasiado. Toda la fruta, toda la comida ha subido demasiado, como arriba de como el 30-40% más. A pesar de todo, Carlos, que lleva una vida aquí, dice que seguirá en este lugar alimentando a la ciudad. Es comida o frutas, vegetales, siempre pues uno lo consume. ¡Como la fresa, Playo! Y solo con esfuerzo, como tantos otros, aquí hacen frente a las leyes de la oferta y la demanda que rigen en este lugar. Siguen trabajando ahí, a pesar del impacto del COVID-19. Mire, se calcula que en la peor parte de la pandemia, en este mercado de Los Ángeles, las ventas cayeron hasta en un 90%, pero estos vendedores han salido adelante un día a la vez. Estamos de regreso desde el Coliseum Memorial de la ciudad de Los Ángeles, California. En todo Estados Unidos, más de 20 millones de personas están bajo amenaza de una tormenta invernal. El temporal traerá nevadas, traerá vientos y lluvias muy fuertes al centro del país. En Chicago se prevén hasta 7 pulgadas de nieve. Desde esta noche en Texas y en Oklahoma ya se comienza a sentir el impacto. Ahí se han emitido alertas de tornados e inundaciones repentinas. Y en Brasil también mal tiempo. Deslizamientos de tierra en la ciudad de Petrópolis, al norte de Janeiro, han causado una tragedia. Todavía buscan desaparecidos. En 6 horas llovió más de lo que normalmente llueve en todo el mes de febrero. Eso provocó deslaves que han destruido unas 200 casas. Las autoridades describen los daños como una situación casi de guerra, 100 personas muertas.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tuvo hoy su primera audiencia en corte. Ya se confirmó que la solicitud de extradición de Estados Unidos tiene que ver con narcotráfico. Afuera de la corte se encendieron los ánimos entre simpatizantes y detractores. Leonel Espinosa reporta desde Tegucigalpa. Después de ser presentado como un trofeo por las Fuerzas Especiales de la Policía de Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández se presentó en la Corte Suprema de Justicia, donde un juez le notificó los cargos de los que el gobierno de los Estados Unidos está solicitando su extradición. Vínculos con el crimen organizado, tráfico de más de 500,000 kilos de cocaína desde 2004, tráfico de armas. Decenas de simpatizantes de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional llegaron al Palacio de Justicia para manifestarle su apoyo. Yo creo que el presidente Juan Orlando está demostrando que se está sometiendo a la ley. Si él en algún momento falló, pues aquí está. Pero que sepa que el Partido Nacional no lo va a dejar solo. Pero también sus detractores, con una exigencia muy clara. Queremos que se haga justicia en este país, que se lleven al narcodictador. Eso es lo que nosotros pedimos como pueblo hondureño. Nosotros no venimos a defender al narcodictador, a ningún corrupto. Desde temprano, los enfrentamientos verbales amenazaban con desbordarse. En la Corte Suprema de Justicia, la policía decidió separar a los detractores del expresidente Ho, como también a los seguidores, para de esta manera evitar que se diera una confrontación violenta entre ambos bandos. Pero no pudieron evitar que seguidores de los partidos Nacional y Libre se lanzaran piedras en las inmediaciones de la Corte. Al expresidente se le dictó detención provisional y su próxima audiencia será el 16 de marzo. En Tegucigalpa, Honduras, Leonel Espinosa, Noticias Telemundo. En México, el presidente López Obrador fue sorprendido con una protesta inusual durante su conferencia mañanera. Los periodistas decidieron no hacerle preguntas en solidaridad con sus colegas asesinados. Andrés Manuel López Obrador reconoció que es su responsabilidad garantizar la vida y la seguridad de los periodistas, pero pidió que la situación no se use para atacar a su gobierno. En lo que va de este año, 6 periodistas han sido asesinados en México. Y esta historia es increíble. Un científico mexicano admitió ser espía del gobierno ruso en Estados Unidos. Héctor Alejandro Cabrera se declaró culpable. Podría enfrentar una condena de hasta 10 años de cárcel. Como nos dice Isa Osorio, la revelación de la doble vida que llevaba sorprende hasta sus amigos más cercanos. Los hermanos oaxaqueños nos necesitan. Era un altruista, un científico de renombre y también un espía. Héctor Alejandro Cabrera Fuentes se declaró culpable de haber actuado como un agente de gobierno extranjero en una audiencia judicial celebrada este martes en Miami. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, actuó bajo la dirección y el control de un individuo que creyó que era un funcionario del gobierno ruso. Muchos fondos. Cabrera nació en 1985 en El Espinal, un pueblo del estado de Oaxaca. Desde allí, sus amigos lo han apoyado recaudando dinero para pagar los abogados. Yo no sé cómo alguien que toda su vida se dedica a investigar se meta a estas cuestiones de espía, ¿no? Se graduó en Rusia, tiene un doctorado en una universidad de Alemania y laboraba en Singapur, pero llevaba una doble vida. Tenía 2 familias con 2 esposas, una en México y otra en Rusia, y 2 hijas. Pero la situación migratoria de la familia rusa se complicó. Un funcionario ruso prometió ayudarle a cambio de colaborar con los servicios de inteligencia. En corte, el mexicano confesó que siguió a un agente del FBI y le tomó una fotografía. Este exagente de la DEA asegura que en la actualidad los gobiernos aún mantienen la figura del espía. Es muy común. Los rusos lo practican. Los Estados Unidos hacen lo mismo. Con menos efecto. Cabrera fue detenido en 2020 y desde entonces permanece en una cárcel de Florida y podría enfrentar una condena máxima de 10 años de cárcel. Y que llega a Oaxaca. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Y yo estoy... Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.